Bienvenidos a todos y muchísimas gracias por estar nuevamente en esta reunión Tertulias con Juana. Hanna, a ti, gracias por compartir con nosotros todo lo que conoces, lo que has aprendido y toda esta experiencia que ha sido muy enriquecedora. Y lo primero que quería preguntarte es, ¿cómo comenzó esta experiencia para ti de entrar a bio-neuro-emoción? ¿Cierto? Y la dices Y así, como debe ser, calmadita, porque es larga. ay, despacio para decirla bien. Y lo segundo es, esa experiencia espiritual llegó después de una crisis. ¿Cómo es tu vida y por qué llegaste ahí? Esa parte es súper importante para todos los que hemos visto que las crisis generalmente nos llevan a encontrar nuestro camino del alma. Cuéntanos. Exactamente. Qué bonito como lo has dicho, Juana. Primero, gracias y por este espacio que se ha venido, pues del que he venido participando desde hace tanto tiempo y en el que nos encontramos personas que estamos en esa búsqueda espiritual, que a veces le llega a uno, pues porque le tiene que llegar. Qué delicia, es un regalo del universo y como tú dices, las crisis son oportunidades y verdaderamente me siento como saliendo, como si me hubiese tirado desde un precipicio y tocado el fondo del mar, pero con un impulso aterrador, porque así fue. Nosotros, me refiero a mi esposo, a mis hijos y a mí, mi esposo es venezolano. Hoy lo invité porque quería que oyera la historia con otro ángulo y tuvimos que salir de Venezuela. Entonces, básicamente la vida nos cambió de principio a fin, que tuvimos que empezar de cero. La verdad es que cuando nos vinimos de Venezuela pensamos que las cosas iban a ser fáciles, que nuestras profesiones y que el estilo de vida que llevábamos, que todo iba a seguir igual, porque llegábamos a un país donde estaba mi familia, ¿no? Entonces salimos tranquilos, yo me vine primero con mis dos hijos y ese me vine primero que iban a ser 15 días o 2 meses, terminó siendo 2 años, en los que él, ahí está mi chiquita, en los que él iba y venía, no conseguía trabajo. Entonces, esta historia ya son 7 años de nuestro regreso y 7 años se dicen fácil, pero cuando uno se tira a ese precipicio, uno piensa que no, que a las semanas, que al mes, y eso se va alargando y cada experiencia nueva donde tú sientes que estás tocando fondo, no es el fondo. Entonces, cada cosa que sucede es como te digo, la piel se te va curtiendo y tú crees que ya llegó, pero sigue llegando. Y lo digo con mucho agradecimiento también porque no ha sido el sufrimiento, pero digamos para nosotros sí, dentro de lo que estábamos. Entonces, La verdad es que dejar nuestro país y dejar todo es una experiencia que pocos tienen, aunque en el mundo, si lo vemos, son muchos, ¿verdad? Pero cuando ya lo tienes en alguien cercano es, mejor dicho. Sí, el desarraigo es una cosa muy, muy dura de ver en otro. Porque no lo he vivido en carne propia, pero sí en él y en mis hijos, pues que son mi familia, entonces también de alguna manera. Entonces, yo escogí una profesión un poco complicada, por decirlo menos, pero esa profesión me ha permitido ponerme vestidos distintos durante toda la vida y no pensé que me fuera a traer a donde estoy ahora. Tenía otros caminos y tenía otras expectativas y hoy en día entiendo por qué es que estoy acá. Entonces, el duelo del desarraigo es largo, es muy oscuro y convivir con una persona que lo está viviendo es difícil, ¿no? El duelo lo vivimos todos, pero estamos ya, digamos, del otro lado y pues me ha traído por este camino del que vengo a hablarles hoy con un entusiasmo increíble porque ha sido un descubrimiento espectacular. Y que tienes tú cuando comenzaste con la bioneuroemoción, no fue solamente la bioneuroemoción, sino también la parte generacional, ¿verdad? El árbol genealógico, Sí. Porque cuando lo estudias entiendes que uno va de la mano del otro.
Y llegaste tú y descubriste, tú me contabas que descubriste en ese estudio y en ese conocimiento, estuviste también tus historias y tu pasado que vienen a hablarte y, Sí, y, y vienen a vienen, hablarte también en este camino que has encontrado para conocer por qué lo estás viviendo. empezaba ese camino y entendí que toda esa carga generacional la traemos y venimos a reparar o a compensar. Entonces, si lo hacemos consciente y lo entendemos, pues el camino es menos duro a veces y Ujú. aprendemos a vivir con compasión, aprendemos a perdonar desde la compasión, que es absolutamente maravilloso porque cambias la perspectiva y la percepción de todo. Y yo tengo 46 años y puedo decir que por 40 años he sido una mujer muy, muy ansiosa, muy acelerada, siempre en el futuro, hacia dónde iba. Y cuando encontré este camino, pues he bajado la velocidad un poquito sin dejar ese entusiasmo y esas ganas de hacer cosas y de vivir y de querer comerme el mundo, pero sí me ha ayudado a bajar la velocidad porque me he puesto en un lugar que es el lugar del observador. Y es un ejercicio que estoy aprendiendo a hacer a diario y es ponerle freno al acelerador en la mayor cantidad de circunstancias posible, ponerme como observadora y cambia mi actitud frente a los demás. Entonces me hace una mujer más paciente, más tolerante. No sucede todo el tiempo, por supuesto, pero sí, sí, de verdad que sí me ha ayudado bastante y esa es la técnica y el método que estoy aplicando ahora, con el que vivo feliz. Y ese es un aprendizaje que desde lo que tú aprendiste, que era la actuación, ¿verdad? Se hace en cierta forma mucho más fácil porque eso era lo que hacías en tu profesión, ¿verdad? Ponerte en los zapatos de Dios o trabajar diferentes emociones, entrar y salir como observador y entrar como si fuera, y eso es lo que tú nos vas a enseñar si quieres seguir tú eh, Claro, pero contándonos. pero entonces cuando creas un personaje estás alimentando el ego porque tú le estás dando vida a ese personaje. Pero Ujú. después cuando esas herramientas las utilizas de otra manera, pues el resultado desde el punto de vista como espiritual y de crecimiento personal es maravilloso. Entonces, antes, digamos, como entrar en materia, yo les voy a proponer un ejercicio y es el siguiente. En el chat, cuando yo diga, como hacemos en el colegio, cascada, cuando yo diga cascada, ustedes van a escribir lo primero que se les ocurra, lo primero que les viene a la cabeza cuando yo les digo la palabra actriz. Cascada. Marta, fluir. Rosa María dice vanidosa. Cata dice papel. Rosario, agua. Dramatización. Acción. Naturaleza. Esa es la percepción que ustedes tienen de esa palabra, lo que se imaginan. Y fíjense qué cantidad de cosas diferentes, porque todos tenemos una percepción distinta de las cosas. Y sucede igual en la actuación, cuando estamos haciendo una película, incluso en el teatro, en el cine. Vamos a dar el ejemplo con la televisión, que es donde más cámaras tenemos. Una escena de televisión, imagínense 3 cámaras distintas. Esa cámara, la cámara 1, 2 y 3, cada una está viendo la escena desde un ángulo distinto. Lo que esta cámara percibe no es lo mismo que percibe esta. Y eso mismo sucede en nuestra vida cotidiana con todas las relaciones y con todas las experiencias que vivimos. Lo que yo estoy transmitiéndoles a ustedes en este instante, cada uno de ustedes lo está recibiendo diferente. Entonces, les quiero compartir ahora una presentación que hice para ustedes. Necesito un voluntario, hombre y 2 mujeres. Listo, entonces tenemos a Juanita, María y Antonio. Yo les voy a poner en pantalla una escena muy cortica, ¿ok? Y ustedes la van a ir leyendo como dice Marta, como fluya, ¿ok? Recuerden que cuando estamos viendo un libreto, en el libreto primero sale el nombre del personaje y luego sale una acotación. Ustedes se van directo a la línea y si quieren irlo dramatizando y lo que les vaya saliendo, vamos a por él, como dicen los españoles, ¿vale? Y está aquí. Y empezamos. Vamos con María, tú serás Alicia. Antonio, tú más adelante aparecerás. Y
Rosario, tú serás la cantinera. ¿Listo? Vamos. María, tú empiezas. Hola, comadre. ¿Cómo le va? Sírvame una copa que tengo la garganta seca. Comadre, son las 11 de la mañana. La cantina está cerrada. ¿No ve que estoy limpiando? Comadre, parece un tipo limpiando mesas. Contrate uno que limpie. Nosotras no estamos para trapear. Déjese de hablar estupideces, comadre. ¿En qué pueblo se dice que usted hasta que tiende las camas cuando su marido se pone fuerte? ¿Quién dijo eso? Yo soy una hembra, comadre. Yo no hago cosas de machos. Eso de limpiar y oficios es para ellos, pero para eso los trajo Dios al mundo, pues, y para servirnos. Usted finge haberse quedado en el pasado, comadre. Ahora, con eso del machismo y la igualdad, el hombre limpia si quiere, si no, pone a la mujer como la pone usted. Mire, comadre, mejor sírvame un trago y deje de estar repitiendo los chismes del pueblo. En mi casa mando yo, y si mi marido no le gusta, se aguanta. Cuando un hombre se casa, sabe que tiene que obedecer a su esposa, sino que se quede vistiendo santos. ¿Cómo habla de estupideces, comadre? Seguro que viene a gastarse el dinero del mandado y yo no quiero problemas con el compadre Pedro. Así que mejor vaya a hacer su mandado y no venga a gastarse la plata aquí. ¿Y quién le dijo a usted que Pedro puede decirme qué hacer con el dinero? Usted, si no se nota que su marido la trae con la cuerda bien corta, comadre. La compadezco. Sí, comadre, como dice pues, como le digo pues, mi marido me trae bien sometida. Al menos no me pega. Eso sí hay que agradecerlo. Sírvame el trago, pues. ¿Va a pasar toda la mañana diciendo sandeces en vez de servirme? Bueno, comadre, pero no me hago responsable. Si el compadre se molesta, usted se echa la culpa. La cantinera sirve el trago y cuando ya lo acerca Alicia, entra un hombre gritando su nombre. Alicia, ¿me puedes decir qué demonios haces tú en la cantina? Amor, ¿qué haces aquí? Eso pregunto yo. ¿Qué haces tú aquí? Yo te mandé a comprar la comida para los cochinitos y en la casa hay una rama de platos que lavar. Y hay que limpiar el patio. ¡Qué bella! Y la señora perdiendo el tiempo. Bueno, amor, pero tú no haces nada. ¿Podías lavar los platos al menos? ¿Qué? ¿Qué dijiste, Alicia? ¿Y usted, comadre, de alcahueta? No, compadre, a mí no me meta. Yo estaba limpiando la cantina y ella llegó solo aquí. Te pregunté, ¿qué dijiste, Alicia? Nada, mi amor. Párate de ahí y vamos para la casa. Sin vergüenza, ya vas a ver cuando lleguemos. ¡Muévete, carajo! Alicia se levanta tratando de cubrirse de los golpes de Pedro y la cantinera riendo los ve alejarse. Así, comadre, no se deje que usted es que la que manda. Es una hembra. Gracias, mis queridos actores. Bueno, yo sí quisiera hacerles una pregunta. ¿Ahí qué pasó? ¿Qué vieron? ¿Qué notaron? ¿Qué pasó? ¿O todo normal en la escena? No, no es normal en la cena. O sea, Alicia no quiere aceptar quién es. Uh-huh. Por más de que la cantinera le dice y le dice y le dice, ella no quiere aceptar quién es. ¿Ustedes notaron algo en el lenguaje distinto? ¿Les pareció una escena normal, escrita? ¿Tenía sentido? ¿Tú qué dices, Antonio? No, pues que está al revés. Únicamente y hacer los dos tipos en la cantina y la señora llegando con la escoba a sacarlo. Está al revés, dice Antonio. ¿Alguien más? Bueno, Antonio, eso que acabas de decir me da pie para ahora sí compartir la otra presentación, porque eso se llama percepción. Con eso que acaba de decir Antonio, es justamente de lo que se trata la bioneuroemoción. Y ya les conté qué fue lo que supuestamente yo hice para llegar acá.
Y en la bioneuroemoción hay todo un diccionario de palabras que guardo en mi closet. Y si ven, hay una que les puse en mayúscula y traté de resaltarla dentro de todas las demás, y es la responsabilidad. Y al ladito, al otro lado, está la percepción, que es justamente la frase a la que hizo mención Antonio, porque para ti, Antonio, y en realidad para nosotros, podría decir, desde nuestras creencias y nuestra cultura, esa escena estaba escrita al revés. No es lo que normalmente esperamos y creeríamos que sucediera, que son las mujeres las que se van a la taberna, ¿verdad?, a beber, y el hombre es el que está en la casa trapeando. Y no se trata de definir si eso está bien o está mal. Tampoco se trata de ponerle una etiqueta y un juicio, sino que nos lleva a entender que todo es cuestión de percepción. Y en la bioneuroemoción lo que hacemos es entender cómo estamos percibiendo las situaciones y cómo podemos cambiar esa percepción para gestionarlas mejor. La bioneuroemoción entonces parte de un principio que es la conciencia de unidad. Estamos acostumbrados a vivir en una conciencia dual donde nosotros estamos separados del todo. Entonces, eso hace que nuestros comportamientos, nuestras actitudes y la manera como entendemos las actitudes y comportamientos de los demás, estamos separados. Entonces, él es el culpable, ella me hizo, yo le hice, usted me hizo. Cuando entendemos que somos uno solo, que somos energía y que tú eres espejo mío y yo soy tu espejo, pues dejamos de culpar. Y ahí es cuando viene la palabra que les resaltaba hace un momento, la responsabilidad. Y es lo que encuentro más valioso de la bioneuroemoción y digamos del tema de gestionar nuestras emociones. ¿Por qué? Porque cuando asumimos la responsabilidad de lo que sentimos y de cómo actuamos, es muchísimo más fácil gestionar y el resultado es muchísimo más eficiente, llamémoslo. Porque si yo cambio entendiendo que yo soy la responsable de mis emociones, de mis juicios, de las etiquetas que le pongo a los demás y que me pongo a mí misma, por energía, por física cuántica, por la naturaleza misma de lo que somos uno solo y unidad, tú vas a cambiar. Si esto que yo te estoy diciendo te está resonando, es porque nos estamos entendiendo y tú estás viendo que tú y yo somos el espejo el uno del otro. Entonces, ustedes dirán, bueno, ¿y a dónde vamos con todo esto? Como les decía cuando empezamos esta conversación, entender que somos uno, que somos energía y que somos el espejo del otro, nos permite convertirnos en ese observador del que hablábamos al inicio, no solo de nosotros mismos, sino de los demás. Y ahí es cuando viene la comprensión. Entonces, la terapia, llamémosla un método de la bioneuroemoción, que en realidad lo que busca es que se convierta en un hábito de vida, nos permite y nos lleva a entender que siendo uno solo y cambiando la percepción, podemos gestionar mejor nuestras emociones. Eso suena supremamente enredado, pero les voy a dar un ejemplo. Piensen en una persona que les caiga mal, que les caiga gorda. Yo levanté la mano porque yo tengo una situación en la cual no es que, ¿cómo te digo? Algo no resuelto con mi ex esposo. No entiendo por qué la relación de nosotros es como es hasta hoy en día. Yo siento que él como que me odia, que no sé, y no entiendo por qué eso sale de él. Bueno, digamos que no vamos a entrar al fondo de la situación, pero sí hay una cosa que es muy importante, y es ¿qué es lo que te molesta de él? Cuando entiendas lo que te molesta de él, es un valor que él tiene que tú quizás no te estás permitiendo a ti misma. Voy a dar un ejemplo porque cuando hablas de tu exmarido, digamos que es una cosa que tratamos en la bioneuroemoción, pero que para el ejercicio no quisiera es demasiado personal, las relaciones entre pareja son temas muy, muy íntimos y personales. Pero supongamos una relación de trabajo donde tu compañero de trabajo lo sientes relajado, tranquilo, como que no presta atención, como que deja las cosas para después y a ti eso te desespera y entonces te das como una piedra con ese personaje, pero ¿por qué él hace esto? Entonces cuando te pones de observadora, ¿qué es lo que pasa? Que esa libertad que él se da, esa tranquilidad que se tiene, ¿será que es que yo no me la estoy dando a mí mismo?
Y ahí es cuando tú entiendes lo que te está reflejando el otro de ti. Entonces, ¿qué pasa? Que al entender eso que él tiene, dejas de acusar, dejas de usar el índice con él y empiezas a cuestionarte tú. Entonces, al cuestionarte no significa que la relación vaya a cambiar del cielo a la tierra, pero cuando tú el espejo lo volteas, te vuelves naturalmente más comprensiva y más tolerante. Y eso hace que tu actitud hacia ese compañero, por ejemplo, cambie. Entonces, ahí estás gestionando esa emoción que tienes hacia él. Juana. Hanna, entonces podríamos decir que nos preguntamos frente a cada relación que nos incomoda, situación, porque situaciones sí hay muchas que nos incomodan todos los días, sería, o que nos causan fricción, sería preguntarnos qué estoy viendo en él que está en mí, o qué me molesta, qué estoy aprendiendo. ¿Cuál sería la pregunta que tú harías para que podamos pasar del otro, de la responsabilidad al otro, a mí y voltearme a mirar a mí? ¿Cómo lo harías esa pregunta? ¿Qué no me estoy permitiendo yo? No por ejemplo, ¿qué me molesta de esa persona? Que sea tan fresco, tan relajado, que se tome las cosas tan tranquilo. ¿En qué no me estoy relajando yo? Y si es que la otra persona se pone brava o te irrita, entonces... Sí, cuando hay una persona, por ejemplo, de mal humor o que grita y que te irrita y entonces tú te vas al otro extremo, porque tú no te permites expresar eso, porque caemos en él, es que él es furioso, ella es furiosa y grita y se expresa. ¿Y por qué te molesta tanto eso? Porque hay una violencia quizás en ti, una manera de expresar que es silenciosa y tú no te permites eso. Entonces siempre vamos a buscar las polaridades y los opuestos, y ahí es donde viene la magia de la sesión y de la terapia y del método, porque al encontrar los opuestos y aceptarlos, aprendemos a gestionarlos y aprendemos a vivir entre ellos. Es que no está mal. No está mal en que las parejas sean opuestos, porque esos opuestos traen equilibrio. En el equilibrio, reconocer esos opuestos es lo que permite vivir en equilibrio. Y también le enseñamos a nuestros hijos a vivir en ese equilibrio, también aprendemos a vivir en el equilibrio en el trabajo. No tenemos que ser una cosa y tampoco tenemos que ser la otra. Entonces, ¿qué hace la bioneuroemoción? La bioneuroemoción toma de distintas ramas de la psicología, es muy similar a muchas, pero toma pedacitos y hemos ido creando un método de gestión emocional. Entonces, no es una terapia, o sea, no reemplaza una terapia psicológica, no reemplaza una cita médica, es de carácter complementario, porque tú vas aprendiendo a gestionar y vas aprendiendo a conocerte. ¿Y qué pasa? Que aquí viene lo más, para mí, por ejemplo, no sé, cada uno encuentra sus pasiones en distintas cosas, pero lo más apasionante es descubrir que toda la vida estamos repitiendo patrones. Por ejemplo, pónganse ustedes en el lugar de trabajo donde están y ustedes van a encontrar esas relaciones de trabajo, son las mismas relaciones de familia. Se van reemplazando. ¿Por qué? Porque el subconsciente no entiende de papá, de mamá, de jefe, de compañero, de hijo. El subconsciente entiende la energía femenina, la energía masculina. El subconsciente no entiende de me quitaron una herencia o perdí el trabajo. El subconsciente solo entiende de pérdida. Entonces, momentos claves de la vida en la infancia, la manera como tú reaccionaste, la manera como viviste esos conflictos emocionales, tú creaste un mecanismo de defensa para ese ambiente emocional que estabas viviendo y lo vas a repetir toda la vida. ¿Y qué pasa? Que algunas veces las repeticiones son positivas y otras veces las repeticiones se convierten, digamos, en cargas o te traen problemas o, ¿cierto? Reaccionas violentamente o lloras o caes en depresión o sufres. ¿Por qué siempre sufro? ¿Por qué siempre me pasa esto? Entonces, ¿qué hacemos a través de y desde la bioneuroemoción? Ayudarte a entender qué es lo que estás repitiendo y tomar conciencia de ello. Y esa toma de conciencia es la que te permite aprender a gestionarlo. ¿No me estoy haciendo entender? Sí, pero no es solamente, es solamente lo que tú aprendiste así en la infancia, o a veces pueden ser patrones que aprendes a través de los adultos. O del contexto que has nacido tú, ¿verdad? No es lo mismo alguien
cómo piensa y cómo percibe el mundo en Latinoamérica que alguien cómo lo percibe en Estados Unidos o en Europa o en el Asia. Claro, y ahí hablábamos de las creencias a las que llegamos con la conclusión de Antonio. Pero esas creencias se manifiestan, tenemos creencias, digamos, en nuestra cultura, la cultura latinoamericana, pero esas creencias no se manifiestan igual en tu hogar a como se manifiestan en el mío, porque la relación de tus papás, tus hermanos, tus abuelos, ese espacio y ese ambiente emocional en el que tú creciste es muy distinto al mío. Por eso es que es tan importante que yo entienda ese ambiente emocional mío que hace que yo reaccione, porque cuando me enfrento contigo, si tengo un roce contigo, Juana, por ejemplo, y yo ya entiendo esto, yo también sé que tú vienes de otro camino, de otra familia, entonces, ¿qué pasa? Pues que el roce ya no nos vamos a caer a puños, por decirlo de una manera coloquial, porque es que yo me echo para atrás un poquito, me tranquilizo y entiendo que venimos de cosas distintas, entonces, ese viaje hacia el interior hace que yo me pueda relacionar mejor con el mundo. Como les decía, tampoco tiene un efecto diagnóstico y es sumatoria porque es complementaria. Entonces, ¿qué hacemos en una sesión de bioneuroemoción? Analizamos el origen de esos conflictos emocionales, que es lo que podemos haber vivido con nuestra mamá, con nuestro papá, con nuestros hermanos, abuelos, y ver cómo eso ha repercutido. Ahora, por ejemplo, no consigo trabajo, no gano lo suficiente, mi relación de pareja no funciona, no me entiendo con mi hijo adolescente. ¿Qué pasa? Más allá de que vengas a una terapia y analicemos la relación con tu hijo y qué él hace, qué no hace, lo que hacemos es que nos vamos atrás. Y ahí es donde, como decías tú, Juana, donde los principios de la actuación me han ayudado mucho. Porque cuando tú viajas atrás, en la sesión de bioneuroemoción lo cuentas en presente. Entonces, al contarlo en presente, como estábamos leyendo hace un rato el libreto, y también por eso puse el ejercicio, al traerlo al presente, tú estás trayendo esa situación del subconsciente, la estás trayendo a la superficie, al consciente. La estás entendiendo, la hablas en tiempo presente, tratas de ser lo más descriptiva posible, de no ponerle juicios, etiquetas, creencias, percepciones. Es como si esa cámara que grabó en ese momento esa escena te la volviera a pasar, pero tú la estás viendo desde otro lugar, desde otro punto de vista y la estás entendiendo. Entonces, es maravilloso cuando estás en consulta y tu consultante empieza como a relajarse. Es como dicen en México, le cae el 5, como dice, esto que me pasó, yo lo estoy repitiendo ahora y empiezas a atar cabos y lo que estás haciendo es una toma de conciencia. Ahora, el resto del trabajo de ahí en adelante es la responsabilidad tuya del consultante y por eso esa palabra responsabilidad para mí es fundamental porque nosotros en nuestra cultura no nos enseñaron a tomar responsabilidad de nuestras emociones, bien sea por las creencias religiosas, bien sea por la cultura en sí misma, siempre hay alguien al que le echamos la culpa de todo. Pero uno, hoy en día, digamos, la gestión emocional sí es mucho más en el self, en el individuo, pero hace unas décadas no era así, entonces siempre está el jefe que no me quiere, el compañero que me quiere hacer el cajón, mi hijo que es un rebelde, el señor de la tienda que es un ladrón, siempre hay alguien, pero ¿qué estoy haciendo yo para provocar eso? Es mucho más sencillo. Entonces, esa palabra que Juana dice con tanta delicadeza, viene esta fusión de todo lo que sucede, viene de la biología, la neurología y la emoción. ¿Por qué de la biología? Porque el cuerpo se va adaptando al ambiente emocional. Aquí viene una cosa muy importante y es que en una sesión de bioneuroemoción tú puedes consultar un síntoma físico. ¿Por qué un síntoma físico? Porque el cuerpo habla cuando la mente calla. Entonces, siempre hay una emoción detrás de los síntomas físicos. Siempre hay algo que hemos venido guardando cuando una enfermedad sale. Entonces, en una sesión de neuroemoción, pues tú no vas a encontrar la solución y no es que la pastilla o el tratamiento que te iba a dar el médico ya no funciona hasta acá. No, pero de nuevo estás viéndolo desde otro punto de vista y estás añadiéndole un ingrediente que te va a ayudar a prosperar. Por ejemplo, las varices, los dolores de espalda, una migraña,
unas varices, unas ganas de salir corriendo donde estamos y no hacerlo, dolor de espalda, una carga económica muy dura que no sé gestionar, que no sé manejar, se va a manifestar. Porque la migraña se me dispara cuando estoy siempre estresada. Siempre hay un ambiente emocional que genera que el síntoma físico se dispare. Entonces, hay cierta simbología muy precisa y cada día más precisa detrás de esos síntomas físicos. Y aquí sí quiero ser muy enfática en lo siguiente. No quiere decir, porque hay gente que se mete a Google, entonces busca la biodescodificación, entonces el dolor de espalda, no, entonces ya no. Hay una línea muy delgada que tiene ciertas características comunes en el dolor de espalda, pero definitivamente el ambiente emocional que cada uno vivió, la respuesta va a ser distinta. Pero claramente sí hay, digamos, unos factores comunes en los síntomas físicos. Luego viene la neurología. ¿Qué pasa con la neurología? Que pues, ya tantos avances científicos y tantos descubrimientos, hemos llegado a entender la plasticidad neuronal, que nosotros podemos cambiar y podemos hacer que esas neuronas se vuelvan y se reacomoden. Cuando tú cuando tienes una sesión de bioneuroemoción, te das un tiempo de cuarentena porque hay un cambio neuronal, porque esa toma de conciencia hace que se reacomoden. Las neuronas, ¿qué hacen? Las neuronas tomaron esa foto, reaccionaron y eso se quedó guardado. Eso es como buscar en el disco duro y reacomodarlo, ¿no? Como volver a acomodar esos archivos. Y por supuesto está la emoción. Como les decía, nosotros tomamos de varias disciplinas algunas cosas, tenemos muchas cosas en común con todas estas distintas líneas que ven ustedes en pantalla, pero también tenemos muchas diferencias. Entonces no somos un coach, tampoco somos, digamos, hacemos psicoanálisis y la bioneuroemoción, no vas a venir y vas a venir cada 8 días, no, porque vas a venir con un tema muy puntual, pero ese tema puntual se te va a ir y te va a ayudar a hacer caer en cuenta de muchas otras cosas, que es de verdad lo que hace el proceso pues mágico. ¿Para qué te sirve? Te sirve para tomar conciencia, cambiar la percepción y trascenderla. Es decir, de nada sirve entender yo por qué reacciono así, yo por qué me quedo callado, yo por qué grito y me exalto, o porque estoy obesa, o porque tengo problemas de dinero, o porque cambio de profesión. De nada me sirve saberlo y entenderlo. Lo que necesito ahora es trascenderlo y por eso al principio les decía que se convierte en un hábito y debe convertirse en un hábito, como hacer yoga, como comer bien, como hacer ejercicio, un hábito. Y que puedes consultar en una sesión infinidad de cosas, pero no vienes a una sesión, por ejemplo, porque estás deprimida. Puedes decirlo, por supuesto, y así empezará la sesión, pero quienes consultas, quienes te acompañamos en la sesión, te vamos a hacer caer en cuenta que lo que estás consultando no es la depresión. Mientras más preciso y más descriptivo seas, por más tonto que te parezca el detalle, el viaje siempre es muy profundo porque siempre es un viaje hacia atrás, hacia adentro, por más tonto que sea o que pueda parecer. Juan. Sí, era que cuando estuvimos hablando tú y yo antes, me habíamos hablado que cuando eras actriz aprendes a ver en todos los detalles, a describir cada emoción palabra por palabra, lo más descriptivo que puedas, y eso es lo que tú ayudas también a la persona, o sea, tratar de verlo con las palabras, ¿cierto? Describirlo, sacar la emoción al describir el sentimiento que hacerlo, y entre más, si puedes ampliar toda esa parte que me pareció importante en lo que acabas de decir, ¿verdad? Sí, Juana, porque mira que de entrada, si pensamos en un conflicto cualquiera, no, es que tengo problemas con mi jefe, no, porque es que ella cambia mucho de parecer y me dice a veces unas cosas y a veces otras y no me parece. Cuando ya empezamos a hablar del problema como tal, ya estamos interpretando, ya estamos alucinando, como decimos nosotros. Y yo te voy llevando a que seas muy descriptiva, entonces a que no le pongas etiquetas y juicios a esa actitud de tu jefe, no, ¿qué fue lo que pasó como tal? Ella vi como el libreto en presente, entró a la puerta, me había dicho
que pegara el horario en la pared de alternancia y al día siguiente me dijo que no y se le había olvidado. Mientras más precisa seas y no le pongas adornos, ni interpretaciones, ni etiquetas, más rápido vamos a llegar al asunto. ¿Por qué? Porque esa situación que está pasando hoy en día con tu jefe no es la primera vez que pasa y no ha pasado solo con ella. Eso, el ser descriptivo en ese momento, nos permite ir hacia atrás y ver que a ti, por ejemplo, de pequeña, no sé, me lo estoy inventando, pero de pequeña, tú ibas a hacer algo y tu mamá o tu papá cambiaban de planes y eras muy chiquita y eso te marcó en algo. Estoy dando un ejemplo. Ujú. Eso que hace tu jefe hoy en día en realidad puede ser una tontería, pero a ti te molestas porque cuando estabas de 7 años, en ese ambiente emocional en el que creciste, eso fue lo que viste y a ti emocionalmente te marcó. Que tu mamá y tu papá te hubieran cambiado los planes, por ejemplo, que iban a salir en familia el día de tu cumpleaños y no pasó, y eso a ti se te borró. Pero cada vez que alguien te cambia los planes, a ti esa persona se te convierte como en un dolor de cabeza. O sea, es como, y te duele, y te pesa. Y entonces tus compañeros te dicen, ay, bueno, o sea, tan exagerada, pero usted sí ya, qué dramática. Y uno dice, ¿será mucho? Entonces empieza, no, ella me tiene rabia, ella me hace eso. No, mi amor, no es ella, eres tú. Porque lo de ella es otra cosa, ella también tiene su rollo por otro lado, ¿cierto? Entonces, de nuevo volvemos al yo, ¿y qué hago yo? Y tú en la neuroemoción logras llevar a la persona a atrás, a ese momento donde hizo esa percepción, hizo Sí, esa emoción no resuelta, digámoslo así. exactamente. Y en una sesión de bioneuroemoción hay mucha incomodidad a nivel emocional. Tú te vas a sentir incómoda en momentos, pero si te estás sintiendo incómoda es porque vamos bien, vamos por buen camino. Ujú. Y en esa, claro, porque vas a viajar hacia atrás y vas a reconocerte en otros momentos. Entonces es entender tus relaciones de siempre, cómo han influido en las de ahora. Y sí se tocan esos estados. Claro, uno como consultante, es decir, cuando yo voy a consulta, de entrada yo ya empiezo mintiendo, así crea que no. Detrás de mi historia siempre hay otra historia. Entonces uno disfraza, porque no, si yo tengo un motivo de consulta, pero en realidad casi nunca es con el que llegas. Siempre estamos disfrazando porque siempre estamos alucinando y siempre estamos interpretando. El consultante tiene que ir quitando todas esas capas de maquillaje que uno le va poniendo, porque como les decía hace un rato, es mucho más fácil culpar al otro y ponerle adornos y no contar, narrar una historia. No, es más, una consulta de bioneuroemoción que fluye y que es exitosa es mientras menos me cuentes mejor, porque hay detalles. El consultante en bioneuroemoción también tiene que ser un lector mágico de tu lenguaje no verbal, porque tú me estás diciendo más cuando no me dices nada. No, pues no, yo solo tengo un problema. No, mi jefe, definitivamente es mi jefe y el cuerpo está torcido y ella está mirando para otro lado y no, aquí hay algo más. Y normalmente siempre, no voy a decir siempre porque siempre y nunca, pues no nos llevan a ningún lado, pero en la mayoría de los casos, si llegas con un problema del trabajo, en realidad estás consultando por algo que está pasando en tu núcleo familiar. Porque ese núcleo familiar lo llevamos al trabajo y ahí nos proyectamos siempre en el otro, nos estamos proyectando. Entonces, ese acompañamiento y esa quitada de maquillaje, pues cuando uno ya se ve al espejo sin maquillaje, sin pestañinas, sin pelo lavado, sin nada, pues por supuesto que hay una incomodidad emocional, pero esa incomodidad emocional al final es un regalo que uno se está dando a uno mismo, permitirse sentir eso, porque esa toma de conciencia es muy bonita. Y después de una sesión, si hay una toma de conciencia importante, vienen unos días en los que tú empiezas a tener sueños y empiezas a reaccionar diferente. Y lo más seguro que sucede, y a mí me ha pasado, es que pues se genera incomodidad alrededor. Y no es la idea, porque hay cambios. Porque uno está experimentando cambios y está encontrando cosas que no siempre son tan chéveres. Pues porque si tú vas a consultar a bioneuroemoción es porque algo está pasando, ¿verdad? Entonces, eso genera en los demás, cuando uno cambia y uno está, pues eso es como después de un terremoto, un temblor, pero es un viaje
personal Mi- que vale la pena hacer. ¿Cuánto puede durar una sesión de estas? Entre 1 hora y 1 hora y media. Depende de qué tan frágiles nos permitamos ser, en qué sentido, de qué tan rápido nos permitamos quitarnos ese maquillaje, porque es que el maquillaje uno no se lo pone a propósito. Cuando se trata de proteger, Cuando tú hables de maquillaje, para los que no es tan fácil abrir sus emociones o abrir sus experiencias o entender que todo o aprender de golpe que todo tiene un sentido más allá, más atrás en las experiencias, ¿cómo logras abrir a una persona que está tan cerrada a porque expresarse? hay distintas herramientas. Aprendes primero a detectar esos mecanismos de defensa que tenemos todos. La evasión y entonces, no, la negación, no, pero es que el problema no es con ella, no, es por otro lado, el cuerpo hablando y la voz. Es increíble cómo cambios sutiles en el tono de la voz te indican que estás llegando. Los gestos, la frente, la comisura de los labios, y pues por supuesto es algo que se va obteniendo con la práctica, y hay personas a quienes a veces no me ha pasado. Sí tuve una vez una persona que me costó muchísimo, sobre todo en cámara, ¿no? Porque en cámara no hay una lectura completa, sin embargo, sí se logra muchísimo, pero este caballero estaba completamente cerrado y completamente bloqueado, hasta que le dije, pues, no, esto es un regalo para ti. Si tú quieres abrir y encontrar la respuesta a eso que solo tú sabes que estás buscando, encontrémosla juntos. Si no, recorremos el camino en otro momento. Pero es una cosa que se va dando con la práctica y con la empatía que tú logras establecer con el rapport, pero no excedernos en la empatía, ¿no? Tampoco. O sea, hay que manejar los hilos como esos títeres, hay que manejarlos. Pero mira, y esto es muy importante, si hay un liderazgo de parte del acompañante, pero es un camino que se recorre juntos. Porque, y con esto quisiera terminar, que estoy viendo el tiempo y sé que Juana con el tiempo es... Porque quiero abrirlo también a que otras personas te hagan preguntas, ¿verdad? Sí, y creo que con esto es el cierre y es más que perfecto, porque cuando uno acompaña a una persona en neuroemoción, también se está acompañando a uno mismo. Es decir, uno no puede acompañar a alguien sin haber recorrido un camino, pero esas personas que llegan a tu consulta también te están llegando por alguna razón. No es gratuito que te consulten el mismo dolor que tienes tú, por ejemplo, ese constante dolor que tienes. Y es increíble, y por eso la conciencia de unidad es el principio fundamental de esta técnica. Claro, y tú decías antes que es solamente un espejo de lo que nosotros somos, ¿verdad? Cualquiera que te llegue, sea en tu familia, sea en el trabajo, pero también en la consulta. Todos somos y todas las experiencias, no solamente las personas, las experiencias como tal, o lo que tengamos que vivir. Para hacer esta última parte, la hacemos en comunidad. Yo te tengo una pregunta que tú también la hacías antes, ¿cierto? Y es las enfermedades. Entender que el cuerpo es el primero que nos está hablando de lo que está pasando. Y las enfermedades, ¿cuál es la experiencia que has tenido con relación a las enfermedades? ¿Qué dices? El cuerpo no es el primero, no necesariamente, quizás es el último. Lo subestimamos, ¿no? Ya cuando el cuerpo está hablando es porque la mente ha callado demasiado. Uno se va tragando todo y se lo va pasando el cuerpo y él le dice, no, hermana, ¿usted qué pasó aquí? Ya, y empieza a hablar cuando ya no nos dimos nosotros el espacio para hablar. Entonces, sí, y respecto a la enfermedad, he aprendido que siempre trae un mensaje con ella. Siempre algo está pasando, es momento de parar,
o es momento de mirar al otro o de mirarme a mí mismo qué está pasando, pero siempre hay un mensaje detrás de cada, incluso detrás del COVID. Pues porque no significa que es que no se vaya uno a enfermar, no significa que uno no se vaya a contagiar, no. Pero sí estamos más propensos a enfermarnos si no venimos gestionando nuestras emociones. De eso, digamos que uno en la vida y con los años que va adquiriendo como filosofías y se va, y hay cosas en las que se agarra y con esas yo estoy absolutamente amarrada a esa. Cuando nos llega una enfermedad necesitamos escucharla, qué es lo que está pasando, qué es lo que nos quiere decir, que no venimos gestionando. Y no significa desechar la ayuda de los especialistas, ni mucho menos, pero sí, porque fíjate que la conciencia de unidad también nos invita a que somos un todo y desde el punto de vista holístico, que es la razón por la que nosotros aquí tertuliamos, ¿cierto? Y para nuestras invitadas de hoy, para que lo sepan, la razón de esta tertulia, todo lo que hemos venido aprendiendo y conociendo, siempre nos lleva a lo mismo. Hay un tratamiento holístico detrás. No podemos separar las cosas. Listo, yo tengo un tema con la cabeza, voy al neurólogo, o con los pulmones, entonces pero ¿qué más está pasando? ¿Por qué se me va el aire? ¿Qué es lo que no puedo decir? ¿O por qué estas varices? ¿De dónde no? ¿Por qué no me quiero parar o no quiero ir? ¿Qué es lo que me detiene? ¿Qué es lo que me tiene aquí amarrada? Y con esas simples preguntas uno puede empezar también a tratarse, porque otra de las cosas mágicas que yo he encontrado es que, y por eso siento tanta pasión frente al tema, es porque la ciencia se junta con la espiritualidad, se dan la mano, y para mí eso, pues, está ahí. No pueden estar separadas, se van juntando y esa entra hasta física cuántica y uno dice, ahora sí como que todo que tiene más sentido. Ya voy entendiendo. De hecho, porque es que si la mano no se mueve sola, la mano de dónde viene, qué hago yo con mi mano, entonces algo está pasando con mi mano, pero de dónde viene todo esto, entonces es como infinito, es una autoindagación constante. Pero digamos que el acompañante te ayuda a empezar a entrar, a explorar ese camino. Y cuando tú abres la puerta y logras explorar, después te das dando cuenta que tú te empiezas a conocer y que tú misma vas gestionando, porque no se trata de crear una dependencia del acompañamiento, sino el acompañamiento te da herramientas y tú lo vas a ir entendiendo y te van a ir cayendo todos esos 5, y te va como yoga. Empieza uno de principiante y ya luego después uno va formando su rutina y va avanzando y aprende uno a gestionar. Porque es que gestionar es vivir, saber balancear. Hay días en los que uno se levanta con el pie izquierdo, pero pues que se va a conformar uno con el pie izquierdo o al menos haga uno la reflexión y diga, hola, hoy qué me pasó. Nadar en las emociones es hermoso, todos los colores, en las oscuras, en las profundidades oscuras donde uno no ve nada y luego salir a la luz, pero permitirse eso, pero no sea algo que se está repitiendo en ti y es una sensación constante. Date la oportunidad de entenderla y de salir de ahí, para que cuando vuelva, porque nunca se va a ir, cuando vuelva, tú ya la agarres de una manera distinta. Claro. Hanna, te hago una pregunta. Para los que tienen interés en este tema de la neuroemoción y quieren estudiarlo, ¿a quién recomendarías? Hay muchos libros, hay uno muy bonito que yo conocí hace años también con mi hermana que se llama La enfermedad como camino. Era porque en mi familia había muchas enfermedades, ¿cierto? Y por eso fue que lo leí. Pero ¿a quién recomiendas tú para estudiar, si quisieran estudiarlo? Y por supuesto está Hanna, si quieren trabajar algo de emociones para encontrar qué camino seguir, ¿cierto? Porque lo dices, yo te acompaño un momento, pero esto no es para que se vuelva una dependencia. Sí, eso es clave. Y te acompaño en uno o en otro momento. En algo que tú creas que es una tontería, pero que vas a viajar y que vas a encontrar que no lo es y que estás proyectando de otra manera. Yo sin duda les recomiendo El arte de desaprender y Enrique Corbera, como dice mi compañera, mi arquetipo padre, pues porque él es el creador de la marca, vamos a llamarlo así.
es el método que él ha venido y que él ha venido perfeccionando con nosotros también, porque hemos venido, claro, cada vez vienen más herramientas y no termina de crecer. Enrique Corbera tiene los videos en YouTube, encuentran muchos videos de la sombra, del ego, de la culpa, del miedo, de algo espectacular que yo hago con mi hermana y de lo que en cualquier momento también probablemente podamos compartirlos, de la terapia transgeneracional. Lo vamos a trabajar, habíamos quedado así. Lo vamos a trabajar, así será. Bueno, entonces, digo, vamos a tener una entrevista, es lo que quiero decir. Sí. Entonces, de Enrique Corbera, el arte de desaprender. Hanna, quería darte las gracias. Qué rico conversar contigo, ya no desde que estás como una más de nosotros, sino conocerte, tu experiencia, todas las palabras, porque sí me ha encantado cómo hablas y lo que expresas. Muchísimas gracias. Juana, gracias a ti, Hanna. gracias a todos. Gracias a todos, nos vemos dentro de 8 días, ¿no? Sí, sí. Sí, gracias.